Cuba está en ese esquema, porque me pregunto, vamos a empezar por Cuba al revés, ¿no paga un precio en la política nacional estadounidense Cuba por el alineamiento tan total que tiene con Rusia, con quien estamos en guerra? No, y esto es muy interesante porque es parte del argumento de la gente que propone que Estados Unidos debe abrirse a Cuba, de la misma manera que lo hizo Obama en su momento. Y el argumento que ellos usan, que está al revés, La inversión de la lógica. está completamente invertido, es que al estar Estados Unidos fuera de Cuba, pues entonces China y Rusia aprovechan para entrar. Y no se dan cuenta que es al revés. La razón por la que Estados Unidos está fuera de Cuba es porque Cuba quiere aliarse con China y con Rusia, no con Estados Unidos. Es al revés. Es una decisión que se tomó en Cuba muy temprano, en el año 59, y que se mantiene hasta hoy en día. Aliarse con los enemigos de Estados Unidos, no con los amigos de Estados Unidos. Por eso es que Cuba siempre anda del brazo de gente como Irán, por ejemplo, o de gente como Rusia, China, Corea del Norte, todo el que sea enemigo declarado de los Estados Unidos, Cuba está ahí, al lado de ellos. Sí, porque aquí quieren declarar que Cuba ya no es un enemigo unilateralmente, ¿no? Como si ya tú no eres mi enemigo y como que lo digo yo, va a dejar de serlo. Es una cosa ridícula, ¿no? Claro, el error fundamental de la política de Obama es que Obama declaró el fin de la Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos unilateralmente. Y Raúl Castro nunca llegó a esa misma conclusión. Ellos siguieron en su trinchera de la Guerra Fría. Y si vemos los discursos de la época nos damos cuenta exactamente de que uno decía esto es azul y el otro decía no, esto sigue siendo rojo. ¿Por qué Raúl Castro detuvo las reformas que venía haciendo en el 2014? Porque simplemente no quería ir más lejos, porque ya había logrado el objetivo que él estaba buscando con esas reformas, que era convencer a Obama. ¿A Obama? De levantar el embargo. O sea que el acercamiento de Obama, en vez de estimular una apertura, logra todo lo contrario. Logra todo lo contrario, exactamente. El gobierno cubano, y te voy a poner unos cuantos números que los tengo frescos en la mente ahora porque he estado leyendo en estos días sobre el tema. En el año 10, cuando recién habían empezado las reformas de Raúl para aumentar el sector cuentapropista, había en Cuba alrededor de 160.000 licencias de cuentapropista. En el año 16, al año siguiente de la apertura de Obama, había más de 500.000 de licencias, más otro 500.000 de gente que estaban empleados en otras licencias. Era algo así como el 30% de la fuerza laboral de Cuba estaba trabajando de una manera o de otra en el sector privado. Y el flujo de capital no estaba pasando por las arcas del Estado, estaba llegando directamente a las manos de la gente, porque los turistas se quedaban en casa de la gente. Para que tú tengas una idea, el número de habitaciones que crearon los cubanos entre el 14, 15 y 16, habitaciones privadas en casas, llegó a alcanzar prácticamente el número de habitaciones que tenía el Estado en su poder en todos los hoteles. Le estaban haciendo una competencia que el Estado no se podía permitir. Y empezaron a darle marcha atrás a todas las reformas porque ya ellos habían llegado a donde querían llegar. Según Kaulich, que es un experto en estos temas, John Kaulich, de Nueva York, Obama levantó alrededor del 40% del embargo, del total del embargo, en términos de sanciones. Ellos estaban recibiendo un flujo enorme de capital a través del turismo, a través de la remesa, a través de todas esas deudas que les condonaron, de inversiones que estaban empezando a llegar a Cuba, porque todo el mundo pensaba que Cuba iba a ser capitalista y empezaron los empresarios a tratar de negociar inversiones. Se reporta que de un año al otro, del 14 al 15, el número de propuestas de inversión en la sección del Mariel, en la sección especial del Mariel, subió de 30 a 300, a más de 300. Se multiplicó por 10 prácticamente. De esas inversiones al final no se llegaron a realizar ninguna porque el sistema es tan complejo, tan burocrático y tan dirigido de arriba a abajo que la inmensa mayoría de esa gente simplemente se retiraron, se cansaron de esperar y se retiraron y no lo hicieron. Ellos empiezan a recoger, a eliminar licencias, a no dar licencias nuevas, a eliminar bloques enteros,
a eliminar, por ejemplo, el sector de gente que salía de Cuba a comprar. Casi 50.000 personas salían todos los años de Cuba una vez al mes a comprar fuera y regresaban con la mercancía que se distribuía dentro de Cuba. Eso no estaba pasando. ¿Y todo eso se acabó ya? Todo se acabó. Ajá. Entonces lo mataron ellos. Bueno, que me lo digas tú, que eres un académico especialista en el tema, me tranquiliza, porque instintivamente lo que yo siempre he sentido es que cuando se le afloja la mano al régimen castrista, ellos se la aprietan al pueblo. Por eso es que la gente, no son inhumanos los que piden sanciones, porque cada vez que se la aprieta, ellos se ven obligados a aflojarle la mano al pueblo. Funciona al revés de lo que aquí algunos quieren vendernos, ¿no? Exacto. Como decía, invierten la lógica. Cuba, aliada completamente con Rusia, votando en las Naciones Unidas, una alianza diplomática, estratégica, sospecho yo que militar, hay demasiados cubanos entrenados con armas soviéticas y rusas. Y entonces aquí te dicen, bueno, eso pasa porque nosotros no los queremos lo suficiente. No es como la amante despechada. No los abrazamos. Está con Rusia porque no... Claro. Eso es, y lo invierte. Quisieron usar el 11 de julio para acercarse al régimen castrista, ¿no? Diciendo que estaban mintiendo, además. El New York Times mintió, dijo que habían gritado que levantaran el embargo. Queremos vacunas, decían. Sí, queremos vacunas. Una cosa de lo más... Ese fue otro de los desastres del régimen, que fue consecuencia de, precisamente, la arrogancia del régimen y ese afán absoluto de control, que es lo que explica el comportamiento del régimen cubano en 60 años. Cuando ellos tienen que escoger entre progreso económico o el bienestar del pueblo cubano y control, ellos siempre escogen control. Y más control interno. Siempre. Y también, porque siempre lo que analizan es qué le conviene al gobierno, no lo que le conviene al pueblo. Exacto. Y la pregunta entonces, ¿qué va a pasar mañana en esta nueva ronda de conversaciones que se va a producir entre Estados Unidos, entre La Habana y Washington? Se supone que nada más van a hablar de inmigración. Se supone, todos sabemos que se hablan de otras cosas. La administración Biden está tomando un camino intermedio entre la apertura completa de Obama y el cierre completo de Trump. Están adoptando un término medio. Lo han dicho en varias ocasiones, o sea, ellos se quieren distanciar de Trump, por un lado, pero por el otro también se están distanciando de Obama de manera bastante visible. Ellos no quieren hacer lo que hizo Obama, pero obviamente el chantaje diplomático migratorio de los cubanos siempre funciona. Esta es la cuarta vez que funciona. Y funciona de la manera en que ellos querían que funcionara. Recordemos, en abril del año pasado, cuando se citaron a la primera reunión, el gobierno cubano telegrafió por adelantado que para que se resolviera el problema migratorio, Estados Unidos tenía que mandarle más dinero, más turistas y más visas. Después que se reunieron, la primera decisión de la administración Biden en mayo, unas 2 semanas después, fue mandarle más remesas, más turistas y más visas. Patrocinadores. Exactamente lo que el régimen cubano pedía. Bueno, creo que por 14.000 cubanos que han llegado por patrocinadores y pasan ya de 300.000. 300, la última cifra que he visto es 334.000 en Estados Unidos. Cuando se suman los otros destinos que no son Estados Unidos, el total es de casi 500.000 de personas. 495.000 cubanos se han ido de Cuba en el año y medio pasado. Un desangramiento de la nación cubana, de la fuerza laboral, de la gente más joven. Ya es el país más viejo de América Latina. Eso no se resuelve en 20 años. Eso requiere 3 o 4 generaciones para recuperarlo. Esa gente están destruyendo la nación cubana con tal de mantenerse ellos en el poder 2 meses más. Esa es la naturaleza del régimen que tenemos en Cuba. Claro, porque todo gira en torno a la permanencia en el poder. Cualquier cosa, por muy beneficiosa que sea para el pueblo, si daña la permanencia en el poder, hegemónica, vamos a usar sus términos, monopólica por parte de un solo partido, que al final se trata de eso, ¿no? Exclusivamente se trata de eso y se ha convertido en un gran negocio. O sea, ya no es solamente una cuestión ideológica. La ideología se derrumbó en el año 91 con la Unión Soviética. Ahora es un problema de dinero, es un problema de negocio. Esta gente son una oligarquía que está controlando las industrias
más ricas de Cuba y no quieren soltar. Y no van a renunciar además a exportar personas porque por Nicaragua la salida cuesta entre 10 y 15 mil dólares. Saca la cuenta, estamos hablando de una cifra astronómica. Esa fue otra de las razones que arrasó con el sector privado en Cuba. La gente vendió lo que tenía para irse por Nicaragua. Muchísimas gracias, Sebastián Arcos, por haber estado aquí con nosotros.